Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo 6. Nuestro tema es fase oscura de la fotosíntesis. ¿Dónde ocurre? Esto ocurre en el estroma. ¿Qué es el estroma? El estroma es un fluido denso que se encuentra dentro del cloroplasto rodeando los telacoides, que son las estructuras en forma de disco donde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Qué función tienen los estromas en la fotosíntesis? Es el estroma que se lleva a cabo en la fase oscura del ciclo de Calvin de la fotosíntesis. A pesar de llamarse oscura, no significa que necesite oscuridad, sino que no depende directamente de la luz solar. Durante esta fase se utiliza energía química, como ATP y NADPH, generando la fase luminosa en los telacoides para fijar dióxido de carbono, CO2, y producir glucosa y otros azúcares. El estroma está en una matriz gelatinosa dentro del cloroplasto, que está compuesto por agua, enzimas, moléculas ADN y iones y otras moléculas necesarias para la relación bioquímica. El ciclo de Calvin es la parte principal de la fase oscura de la fotosíntesis. No necesita luz directamente, pero depende de los productos de la fase luminosa. Ocurre en el estroma de los cloroplastos y su función es sintetizar glucosa a partir de CO2. En las fases tenemos que la enzima rubisco une CO2 con una molécula llamada RuBP, formando un compuesto inestable que se divide en dos moléculas de triglicerato. El triglicerato se convierte en gliceraldehído trifosfato usando ATP y NADPH producidos en la fase luminosa. Parte del gliceraldehído trifosfato se usa para regenerar el RuBP y hacia continuar el ciclo. El resto forma una glucosa. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso donde las plantas, algas, bacterias convierten la luz solar en energía química. Esta durante un proceso donde el agua y el dióxido de carbono se combinan para formar carbohidratos y esta desprende oxígeno. Esta se divide en dos fases: la fase luminosa, que necesita directamente de la luz, y la fase oscura, que esta no depende directamente de la luz, pero sí de los productos generados de la fase luminosa. ¿Por qué es importante la fase oscura de la fotosíntesis? La fase oscura es fundamental para la vida en la Tierra porque es la parte del proceso donde las plantas toman el dióxido de carbono del aire y lo convierten en compuestos orgánicos, como la glucosa. Esto significa que gracias a esta fase las plantas pueden producir su propio alimento, lo cual no solo les beneficia a ellas, sino también a todos los seres vivos que dependemos de las plantas para alimentarnos directa o indirectamente. Además, esta fase ayuda a mantener el equilibrio de gases en la atmósfera al absorber el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Las plantas contribuyen a reducir su concentración en el aire y a mantener una temperatura adecuada en el planeta. Aunque no necesite luz directa para funcionar, la fase oscura depende de la energía que se genera en la fase luminosa. Así que ambas fases trabajan juntas para sostener la vida. Por eso esta fase es clave tanto para el ciclo del carbono como para el equilibrio ambiental. No es completamente oscura, aunque se llama fase oscura, no necesita oscuridad para ocurrir. El nombre solo indica que no depende directamente de la luz solar, pero sí depende de los productos generados en la fase luminosa, como es el ATP y el NADPH, que solo se producen cuando hay luz. Se recicla una molécula clave, la ribosa 1,5-bifosfato. En cada vuelta del ciclo de Calvin, se regenera esta molécula para que el proceso siga ocurriendo. Es como un ingrediente que se utiliza una y otra vez, y eso permite fijar constantemente el CO2 atmosférico. Tarda varias vueltas para formar una glucosa. El ciclo de Calvin necesita 6 moléculas de CO2 y da 6 vueltas para producir una sola molécula de glucosa. O sea, el proceso no genera glucosa de golpe, sino que va construyéndola poco a poco.